La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Llevo horas hablando en medio del frío y ya me di cuenta que por mis años ya no puedo hacer, o me vuelvo paramono o me vuelvo calentano, una de dos, pero no al mismo tiempo. Entonces cada vez que aguanto estos fríos y cambios de clima me frío. Y entonces me toca aguantarme. Vengo de hablar horas, creo que hablé más de la cuenta, durante muchas horas en San Juan. Recibiendo la tenencia del Hospital San Juan de Dios para protegerlo y salvarlo. Joya de la salud pública de Colombia. Defendido a muerte por el médico y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Guillermo Ferguson, ya muerto, que con los estudiantes de la Facultad de Medicina y otros de la Nacional y el pueblo aledaño, barrio Policarpa Salabarrieta, junto al hospital, defendió ese hospital porque lo quería público. Y era público, sino que un presidente de mala recordación, Turbay Ayala, se lo robó para hacer negocios inmobiliarios en Bogotá grandísimos, porque el hospital era el propietario de todas las tierras que hoy son la Universidad Nacional, Ciudad Salitre, el CAN, y casi llegando al aeropuerto que le había donado un señor, pues, que al contrario de los empresarios codiciosos de hoy, grandes empresarios, le entregó toda su herencia al hospital y a otras instituciones públicas, que es como se debe y se tiene que hacer, porque los herederos que no trabajaron la fortuna de su padre generalmente son vagos y no estudian y se tiran la plata. Entonces, este señor J.J. Vargas dio un ejemplo que no es seguido. Y por eso el Hospital San Juan de Dios fue el hospital más rico de Colombia y el mejor de América. Y otro presidente burro, Andrés Pastrana, lo dejó cerrar. Fue la primera víctima de la Ley 100. Y yo desde entonces he tratado de reabrirlo, pero pasaron 28 años, me salieron canas. Pero hoy está bajo la tenencia del gobierno nacional y junto con el alcalde Galán, que hicimos pacto por la vida, por el hospital, pues está en plena construcción y ya tiene servicios abiertos y volverá al servicio de Bogotá y del mundo para los pobres. Y aquí tenemos que decir que entonces hoy tuvimos un día glorioso, sigue pasando. Hay unas fiestas en todos los cuarteles del ejército, por ahí hay imágenes que hubiera querido poner, porque recibieron el primer pago de un salario digno, vital, que va a enriquecer, digamos, entre comillas, va a impulsar las economías de sus casas y de sus pueblos de donde son originarios. Los soldados de Colombia en general son hijos en su mayoría de barrio popular, no son ricos. Y en una minoría, antes era la mayoría, del campesinado. Pero en la última estadística resulta que ya no es del campesinado que habita hoy el mundo rural de Colombia, sino de los desplazados por la violencia. Luego, claro, un soldado hijo de desplazado, porque va a apuntar su fusil contra los desplazados. Y aquí ha habido uno de los portentos del cambio político de Colombia, porque todos apostaban a que mi gobierno iba a ser destructor de las fuerzas militares por mi pasado
y que eso rapidito los militares me iban a sacar como Allende, y apostaron por eso. Pero ¿cómo me pueden sacar los generales si la tropa no lo permitiría? Estalla una revolución como en 1917, que la hicieron los obreros y los soldados y campesinos, por eso se llama soviets en ruso. Revolución que fracasó, pero ya no hablemos de historia. Fracasó por volverse estatal, cuando se pensaba en una revolución mundial. Pero no es este el momento. Lo que pasa es que allí, de manera pionera, se construyó la mejor salud pública del mundo. Y hay que decirlo. Y por eso yo me operé en Cuba. Y dijeron que había un cáncer y nunca pensé en el debate mundial en que yo iba a estar, porque simplemente dije, como el derecho de paciente que era. Y entonces hubo una pelea entre la Fundación médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá y los médicos cubanos. Y yo no sabía que existían esos odios que un médico no debe tener. Ni médica, ni enfermero, ni enfermera, porque la obligación y el juramento de Hipócrates es que se atiende a todo el mundo, incluido a los combatientes del ejército enemigo. El médico no tiene partido ni ejército, está al servicio del ser humano. Y yo sí me sorprendí que, a diferencia de la clínica Barraquer privada, encontré médicos en la clínica Fundación de Santa Fe privada que tenían la política y el odio por encima. Y yo dije, ¿cómo me dejo operar de alguien que me odie? Y habían varios y lo expresaron públicamente. Y no se me olvida, aunque hay muchos médicos de la Fundación Santa Fe que pues son insignes. Y ahí hay un conflicto que hay que superar, porque hay que volver al juramento de Hipócrates. Y en el juramento de Hipócrates no es el negocio el rey, sino el paciente. Y esto se estrella completo con la ley 100. Y hoy he cometido los mayores atentados contra la ley 100. Primero porque la ley me lo permite. No puedo hacer nada que no lo diga la ley. Y la ley que yo mismo ayudé a hacer y permití que Mejía Marulanda, la parlamentaria María Isabel Mejía Marulanda, liberal de Pereira, vanguardizara la lucha, porque si yo me iban a cerrar, no me iban a aprobar la ley, nunca me aprobaron ninguna. Solo un artículo que fue famoso porque le decían el artículo Petro, que estaba en una reforma a la salud y que decía que la atención preventiva volvía al Estado. Y Colombia tenía un bajísimo nivel de vacunación, terrible, como el 70%. Pastrana lo dejó caer. Pastrana cerró el Hospital San Juan de Dios con el ejército. Y pues entonces lo abrimos. Y ese es el primer atentado, porque la ley con María Isabel Mejía Marulanda dice explícitamente: el Hospital San Juan de Dios no será regido por la ley 100. Y por eso lo abrimos, por eso estaba cerrado. La ley 100 mató el mejor hospital de América y el más histórico, y donde se crió una generación de brillantes médicos y médicas, los mejores de Colombia, pero educados en el sentido de la salud pública y de servicio al pobre, como San Francisco de Asís. Y de ahí salió, por ejemplo, el presidente de la Academia Mundial de Medicina, mundial, José Félix Patiño, que me acompañó en esa lucha hasta que murió, ministro de Salud fue,
Y entonces ese tipo de médicos resulta que eran los mejores de Colombia, porque fueron educados en el hospital mismo, en la praxis, sin recursos, viendo con pocos recursos cómo se podía salvar la vida de un paciente. Y entonces son los mejores médicos de guerra del mundo. Y no se nos puede olvidar, José Félix León, ahora, Félix León Martínez, ahora me tiene que esperar ahí preocupado, porque puedo hablar otro poco de horas, pero no lo voy a hacer, porque además estoy congelado del frío, las piernas ya no me funcionan bien. Entonces, hoy hicimos eso, hoy por primera vez es tenencia del gobierno nacional y acuerdo con la alcaldía, al cual le compré ese mismo hospital, de abrirlo. Ya hay servicios abiertos y no rige la ley 100 allí. Y ojalá vuelvan muchas batas blancas de estudiantes y estudiantes hombres y mujeres a saber de medicina y ayudar a los pobres. Que esa es la gran diferencia entre el médico de la ley 100 y el médico de siempre, familiar incluso, porque lamentablemente no es culpa de ellos, los médicos de la ley 100 se educaron en universidades muy caras, luego no son pobres, y al servicio del negocio. Y por eso poco apoyo hemos tenido el gremio médico en la lucha contra la ley 100. Y las primeras víctimas de la ley 100, además del Hospital San Juan de Dios, que lo acabaron con el ejército, es el personal de salud. Porque en una guerra por la ganancia, minimizando costos, que es la ley del capital, minimizar costos, maximizar utilidades, pues minimizan los costos sobre el paciente. Por eso el tratamiento no hay, o se dispersa en el tiempo, o es falso. O llevan pacientes que mejor deberían ser cuidados por sus familias, porque el amor familiar es la mejor medicina. Entonces los meten en unas avionetas media vuelta al país, hasta donde está la clínica del dueño de la EPS, que ahí sí se enriquece. Pero al pobre paciente, hombre o mujer, pues le toca muy lejos. A mí ya me ocurrió eso en mi propia carne, porque me enfermé en Florencia, Italia, donde había mucho virus, nunca aquí. Y me llevaron a un hospital cuando yo veía en la camilla solo obras de arte, obras de arte. Y entonces me sentía un poco contento y optimista entre el arte, y el hospital databa de 1285, no le habían quitado ningún ladrillo. Mentalidad pobre de urbanistas bogotanos que creen que lo nuevo es mejor cuando hay que reparar. Y si no, media Bogotá, que hoy se ve decadente, sería hermosísima. Y la mayoría de los habitantes de Colombia viven en casa, no necesitan lo nuevo. Eso es un business del capital que le ha traído una gran desgracia a Bogotá, porque cada vez eso es más lejos, y los bogotanos y bogotanas nos tiramos el tiempo en el bus. Yo usé bus antes de que me dieran escoltas, pero ya no conozco el Transmilenio, no me subo ahí. Y yo me gastaba en mi casa en Chía, yo soy criado, no originario de esa región, estudié en Zipaquirá y me crié en Zipaquirá. De allá me sacó a la fuerza el ejército también de las mechas a la tortura. Pero ahí estudié en el colegio de Gabriel García Márquez y por eso soy presidente, colegio público. Entonces, quienes hemos pasado por la educación pública tenemos otro criterio que quienes han pasado por colegios de élite privada. Y estudiar medicina era para privilegiados y privilegiadas.
Y de eso salió un cuerpo médico que no recorre el sur de Bogotá. Y por eso si ustedes ven todo el aparato de clínicas privadas de todo tipo, están en donde están los cajeros automáticos, no donde están los pobres. Hagan el esfuerzo y se darán cuenta. Porque volvieron la medicina un business. Y no debe ser, porque la medicina es derecho, no negocio. Ahí empezamos a fracasar desde hace 10 años en salud en Colombia, que no bajaban las tasas de mortalidad y morbilidad. Y ahora se sorprende en la prensa y por eso solo hacen cámaras e ideas en la clínica privada de los dueños de las EPS que obviamente están en problemas porque nosotros no llevamos la plata al hospital público. Y entonces es un juego de suma cero. Si va para allá, entonces no va para acá. Y eso es lo correcto, que no vaya para el dueño de las clínicas de la EPS porque se roban la plata ahí. La víctima después del pueblo fue, y el San Juan de Dios, fue el personal de salud. Porque al minimizar costos, uno de esos costos, considera el empresario, es la fuerza laboral. Y entonces se volvieron contratistas, ya no asalariados, y las enfermeras la volvieron esclavas, tercerizadas, y entonces la mayoría de las enfermeras se va de Colombia. Y por eso tenemos la tasa por habitante más baja de enfermeras y enfermeros de la OCDE. Y dicen que es el mejor sistema de salud en la prensa. Y tenemos la peor tasa de médicos y de enfermeras por habitante de la OCDE, quizás del mundo. Se fueron, ¿por qué? Porque no les pagan. Entonces, toda su inversión, si acaso fue pública, termina en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, y son buenos médicos allá. Y saben. Y son bien recibidos y enfermeras, les dan el empleo, porque allá no hay, se las llevan en aviones, llenan el avión, no es como los migrantes que echan como perros de Estados Unidos, sino que es al contrario, se llevan en aviones las enfermeras. En el COVID pasó eso, y por eso tenemos la tasa más baja, porque aquí a las enfermeras les pagan como esclavas. Y a los médicos no especialistas, sino generales, no les pagan como en el caso de los internos. Y tenemos una situación de injusticia mayor contra los pacientes y contra el personal de salud. Y eso no debe ser así, porque el personal de salud debe ser de los mejores pagos en Colombia, si salvan vidas. Y yo tuve la experiencia en Bogotá, cuando empecé con el modelo preventivo de atención primaria a 5.000 personas, entonces a un médico promedio le pagaban en ese momento 2 millones de pesos y en cualquier vaina de EPS, hospitales privados pagados por EPS, y nosotros le pusimos 6 millones. Y ahora 90.000 personas, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, promotores, que la prensa nos reclama que eso es una nómina paralela. ¿Cuál nómina paralela va a haber si por el barrio pobre y por la vereda no va un médico ni de vainas? Y a mí me ha correspondido poner un buen sueldo para atraer médicos y enfermeras a recorrer las veredas y los barrios pobres, y hay 90.000 ganando de 6 millones para arriba. Y eso no lo encuentran sino los especialistas, contratistas y sobre todo médicos estéticos, que generalmente son hombres, no entiendo bien por qué, que le arreglan, dicen, los cuerpos a las mujeres como cuando lo más precioso del cuerpo de las mujeres es que sean únicas, no iguales. Porque
uno se acostumbre de tanta igualdad femenina y se aburre, pero no sigo por esos temas. Entonces, solo consejos, sugerencias que dejo en el aire. Pero, bueno, esos son los que ganan y tienen Lamborghinis y se matan manejando Ferrari en las carreteras llenas de huecos de Colombia. Los Ferrari nunca se hicieron para los huecos, ¿cómo se les ocurre? Y bajitico, cualquier hueco se mata el conductor. Y ya no lo miran las niñas bellas del norte de Bogotá. Pero bueno, entonces aquí estamos dando la vuelta. Y al abrir el San Juan de Dios he declarado muerta la ley 100, que tanto daño ha hecho. Y solo creen en ella los amantes del business y los congresistas que nos han impedido la reforma de la salud porque recibe billete de los dueños de la EPS. Bandidos y bandidas en contra del pueblo, y ojalá nunca los elijan. El pueblo ya sabrá sus nombres: Comisión Séptima del Senado, hundiendo la reforma laboral y hundiendo la reforma a la salud, y ojalá se salve, si no el poder constituyente del pueblo la salvará. Y no sigo por ahí. Entonces, aquí muere la ley 100 porque vamos a darle dignidad a la fuerza de trabajo de la salud. Otra vez. Por eso José Félix Patiño puede dormir tranquilo en su tumba y el pueblo de Colombia volverá a sentir un protector, como decían en la República de Roma, no un dictador, como me dicen por ahí. No, dictadores fueron los que con las armas cerraron el San Juan de Dios, y protector es el quien lo abre y le entrega salario digno a la fuerza de trabajo de la salud, incluidos ustedes. Y yo no soy dictador, soy protector descendiente de romano. Por el lado bueno, no por el lado malo. No hago vendetta, que es lo que acabó con Roma. Y está en nuestras sangres, porque nosotros no tenemos ancestros en España, carreta. Nosotros venimos, y Latinoamérica, y por eso así se llama, es la mayor heredad viva del Imperio Romano en el universo. Y nos toca admitir ese ancestro para bien y para mal. Ya habían dictadores y habían protectores. Y terquedad militar en las legiones que conservaron la cruz, cambiaron el águila. Y hasta la muerte por generaciones defendieron ese símbolo, las águilas y la cruz. Y bueno, voilà, de ahí venimos. Venimos de ahí, igual que de África y de la América ancestral y del mundo árabe. Y no podemos olvidarlo, está en nuestras sangres. Y así serán nuestros hijos, nuestros nietos, y ahora que Trump, que no viene de ahí, pues tendrá que reconocer que hay dos civilizaciones diferentes que se deben respetar mutuamente en el continente americano, que somos vecinos por miles de años. La sociedad latina, que viene del Imperio Romano, y la sociedad que los latinos de Roma decían bárbara, pero no voy a hablar de eso tampoco, porque no son bárbaros, son también exponentes de un arte sublime, que es parte de nuestro arte y está en nuestras sangres. Por eso los mejores artistas de Bogotá los asesinaban siendo jóvenes populares, que la Bogotá humana enseñó en sus colegios el arte, y un señor como Samurai, que pueden ustedes ver en YouTube, hizo un rap casi tan hermoso como Cancerbero, el perro que llevaba a los visitantes hasta el último nivel del infierno, cuyo suegro, que nunca fue porque no pudo con Beatrice,
pero le hizo hacer la Divina Comedia, que es la fundadora del idioma italiano, en Florencia. En el hospital que yo fui a tratarme del COVID, era fundado por el suegro de Dante Alighieri, o sea, el papá de Beatrice, y enfermo yo, ahí seguía en pie el hospital, lleno de arte. Y ahí descubrí, porque después me llevaron a una sede, pero fuera de Florencia, y eran las 5 de la tarde y con frío, y ahí me dio la paranoia de estar solo, lejos de la familia y no poder comunicarme. Y así duré 3 días, solo que a mí me acompañan las energías inteligentes y entonces no me morí ahí, pero sí vi morir a los viejos italianos frente a mí. Hice un artículo muy bonito que por ahí debe estar, tengo que buscarlo, en honor a ellos, con sus nombres propios. Y yo vi a un enfermero italiano, hombre, joven. Lo vi en la noche junto a un viejo que ya iba a morir. Ahí se distinguía por las escafandras, entre más grande, más cerca a la muerte. Yo no tuve sino los canículas esas, las cañas, y al otro día me las quitaron. Y entonces el médico que me atendía, rodeada de jóvenes médicas y médicos que eran estudiantes y aprendían ahí por el médico, medio en un italiano que ya no entendía yo, solo la palabra bisogno, que es necesidad. Porque no sé por qué dejé de entender el italiano, y las enfermeras hablaban durísimo, durísimo, más que la... Bueno, y entonces llenaban eso de alegría. Y yo después entendí, eso no es que son así las italianas, sino que es que las entrenaron para llenar de alegría a los viejos que van a morir de COVID. Y yo vi a ese enfermero, y se los dejo como ejemplo. Yo medio dormido, medio despierto al frente con el viejito más viejito, de la Terra era el apellido. Esa noche iba a morir y yo vi cuando murió. Pero él antes de eso, yo lo vi arrodillado frente a su cama y le decía, mi amore, y le daba fuerza, y le cogía las manos y lloraba ahí. Y yo dije, este enfermero es un ángel, o es San Francisco de Asís, o es un revolucionario, como son los romanos. Y estuve ahí hasta el final, hasta que yo sentí cuando el pito eso de la máquina hizo pi, y nunca más volví a verlo. Y al otro día rápido limpiaron la cama y estaba otro paciente. Y entendí, y lloré, y ahí me dije, si yo muero aquí y soy revolucionario, ¿qué es lo que debe hacer un revolucionario aquí? En sus últimos momentos pensé, solo podía mirar los pajaritos en una ventana chiquita arriba, y veía a las enfermeras y estudiantes y médicas lindas, entonces era mi alegría. Una ventana hacían así, pero no a mí, sino a otro viejito que debió ser alguien famoso, no sé qué le pasó. Todo siempre, y entonces ¿quién es? Sería personal del hospital para que atraiga tanto. Solo una vez una enfermera, una médica, linda, me vio, yo creo que veían que era extranjero, por eso no me miraban. Y le dio como pena y me hizo así. Fue el último vez que estuve ahí, me llevé el recuerdo. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces hice lo del enfermero. Sin conocer idioma ni nada, me senté en la cama de los viejos, les cogí la mano y les di amor. Y yo sabía que yo iba a salir y que ellos no, porque ya estaba a punto de salir. Entonces esa fue mi acción con los que iban a morir, y yo pensando que también yo iba a morir.
No puede un revolucionario ya en sus últimos momentos sino dar vida y amor a los pobres de la tierra, a los parias de la tierra, decía Fanon en su poema. Bueno, y no repito más esta historia, sino que los invito a ser como ese enfermero italiano que yo conocí, romano. Y primero que antes el paciente y su vida. Juramento de Hipócrates. Y todo lo demás puede venir. Pero primero el ser humano, primero la vida. Siempre es primero la vida. Se le olvidó a los gobiernos de Colombia eso. Y es el principio fundamental de la humanidad. Y sin ese principio nos extinguimos. Y no se puede olvidar. Primero es la vida. Y ojalá que el sistema de salud vuelva a uno en el cual no sea primero el business, sino primero la vida, y estaremos mejor. Y no saben la prensa por qué, si muestran por televisión la crisis de las EPS financieras, porque obvio que están en crisis, porque no es sostenible un sistema de salud basado en intermediarios financieros, esté intervenido o no por el gobierno médico Jaramillo, que usted es de esos, de la salud pública y de primero la vida, porque no sirve. Así está en nuestras manos, se llevan la plata, porque no han corregido el sistema de contratación. ¿Y por qué, Félix? Porque los mismos interventores ahora no dejan ir las comisiones al dueño de la EPS, sino que se las echan al bolsillo. Y ahí el fracaso de la intermediación. Yo lucho y lucho todo el tiempo, porque eso no ocurra, pero el ministro sabe que sí. Y eso solo cambia es eliminando al intermediario financiero. Y hay que hacerlo. Leal, que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua. ¿O no? Porque yo le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma de la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad, porque si no nos friegan. He caído en varias trampas en eso, varias. Usted no sabe cuánto me han traicionado, pero no voy a hablar de eso. Y en contra de la vida de la gente, en la salud. Y por eso sé que no es con EPS que se tiene una buena salud, sean públicas o no. No es con empresas hospitalarias, con instituciones. No hay gerentes, hay directores o directoras de instituciones. No es con intermediario financiero, es la salud pública la que salva, como salvó a los viejos italianos, pero al sur de Florencia, donde todavía existía el médico de familia y la salud comunitaria. Yo vi cómo funcionaba eso también en Florencia, porque siempre hubo a la puerta de mi casa, que quedaba cerrada, unas canastas de mercado. No nos morimos de hambre. Y yo sabía, pero ¿quién me conoce aquí? ¿Ahora dónde va a sacar para la comida? Si no puedo entrar al supermercado de al frente, que era riquísimo. Ni nadie de nosotros. Y todo el barrio sabía que estábamos enfermos. Y ahora que llego allá me saludan. Y a mi hija,
esto es italiana y todos, y ya entro a la peluquería ni me saluda, y antes me sentía solo, y es que hay otra forma de comunidad, y es una comunidad para la salud. Y por eso cada que enfermaban y se cerraban las casas, por orden casi que militar, hasta que me daban permiso de salir otra vez a la calle. Y yo iba cabizbajo caminando por una calle de esas, pensando, reflexionando, y tenía que irme para Roma a coger el avión de regreso, y fallé. Y entonces, y por eso no soy, a los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro le había entregado decenas de billones de dólares, de millones de dólares para financiar la primera línea. Y quien dijo eso fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira. Bueno, los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo indictment, que llaman. Pues no han podido. Y entonces el primer esfuerzo que hicieron fue que unos con intereses en la libertad, con sus bienes, dijeran que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía, y a esa la persecución de la prensa con dinero de Maduro, y no he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro, pero esa historia la he hecho en otro tiempo, solo que lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo, porque a nadie se le ocurre con dos dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida a ternum que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad. Porque ningún joven, ni muchacho, ni muchacha de Latinoamérica se le va a olvidar que cayeron misiles en la tierra de la patria del libertador, que era un Alejandro Magno romano, no ladino como Santander. Y de eso hablaremos con Trump, que tendrá que escoger si whisky o vino, pero tendrá que ver de tú a tú dos republicanos, él y yo, pero uno de una civilización y otra de otra, y las civilizaciones deben hablarse si no hay guerra mundial, y yo trato de evitar una guerra mundial contra China, porque creo que los chinos ganarán. ¿Quién derrota ese ejército? Y por eso son pacientes, no lo usan, lo preparan, como todo chino sabe hacer, porque sabe que es por generaciones la historia y no por momentos, como nos pasa a nosotros, que nos ponemos de moda, y por ponernos de moda olvidamos a Bolívar, el Alejandro Magno latinoamericano, y nos quedamos con un ladino, y desde entonces no dejamos de matarnos, porque existe la vendetta y nos matamos por orgullo y sangre. Pero ahí dejo. Hay que volver a la espada emancipadora, y yo la tengo aquí guardada y desenvainada aquí abajo, que pueden verla porque está en la casa de Nariño, y Nariño es un gran héroe colombiano, olvidado por Bogotá, que fue alcalde de Bogotá siendo realista, y un árabe le regaló en francés, lo traía en el barco, los derechos del hombre. E imagínense cómo una aldea que era Bogotá, en su casa donde estaba la única imprenta donde hacía el periódico, cómo de noche, reunido con un poco de conspiradores, algunos enemigos de él, como Camilo Torres, pero estaba también el sabio Caldas, que dirigía aquí, lo pueden ver, el observatorio astronómico, que nunca funcionó. Pues se le ocurrieron traer en la misma posición que estaba en Francia el observatorio, y entonces aquí eran otras coordenadas, tocaba moverlo de otra manera, nunca funcionó, pero sí sirvió en las noches
nos acostumbramos los bogotanos, y yo también, a que no se oyeran ruidos mientras se hablaba de revolución y sonaba la máquina, o sea, traduciendo los derechos del hombre. Y ahí nació la primera guerra entre nosotros mismos, que fue entre Antonio Nariño y Camilo Torres. Pero no hablo de esa historia, porque tenemos que ver que la Revolución Colombiana se construyó en el mayor sitio del saber de Bogotá, y por los que más sabían, y por eso mataron al sabio Caldas, por saber. Y nunca se nos debe olvidar eso. La revolución no la hacen los traquetos brutos. Un general me dijo: recorremos los campamentos que dejan los guerrilleros del ELN y no encontramos ya libros. Antes sí, ese momento en que dejaron de meter en las mochilas libros y empezaron a poner kilos de cocaína o dinero en efectivo, el ELN dejó de ser la guerrilla del padre Camilo Torres Restrepo, que voy a traer como héroe a Bogotá, como a José María Melo, y no se volvieron traquetos, y son ejércitos no de liberación, sino de ocupación contra los pobres, y los asesinan, y ya no es reversible. Traquetos, no guerrilleros. Y son los cambios de la violencia en Colombia, y hay que saber también hablar con traquetos, porque si no, ¿cuándo nos dejaremos de matar? A ver si se convencen que es mejor la vida que la muerte. De la bandera rojinegra que Bolívar trajo aquí, no el ELN, rojinegra, que significa libertad o muerte, no porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo. Es libertad o muerte. Y la primera vez que aparece es en la Revolución de 1848 en París. Rouge et noir, no O-U, noir, sino rouge et noir. Es la frase que lanza la hermosa película de Les Miserables, que se volvió obra de teatro en Nueva York, y quise verla y me emocioné y quise volverla a verla y ya la habían quitado. Y nunca más la volveré a ver en Broadway, Nueva York, porque además me quitaron la visa. Ahora dicen que me la volvieron a poner, y usted, ¿para qué me la quitaron? O no sé si por un rato o de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad. No podemos olvidarlo. Me querían hacer llevar mi hija menor de edad para hacer una venia. Esa era la foto hollywoodense, lo imaginen lo que significaría. Y yo no meto en la vida íntima de nadie, porque el que se meta desde la prensa o desde lo público mata la libertad y vuelve esclavos a todos los seres humanos. Porque el último sitio de libertad que debe quedar es lo que hacen los seres humanos en la caverna, para bien o para mal. Y no se nos debe olvidar, y yo conservo eso como un principio. Se hace público la vida íntima, se acabó la libertad definitivamente, y no para el que le hacen pública, sino para la humanidad. Bien, eso será la reunión. Espero hacer un pacto por la vida, como acabo de hacerlo con el alcalde Galán, y por eso ha muerto la ley 100 y viva la salud pública. Por eso hacen fiesta los soldados hoy en todos los cuarteles, ¿cierto? Por ahí están los videos, que recibieron por primera vez un salario vital que va a enriquecer a Colombia, porque va a sus casas, y sus casas a la tienda, etcétera. Y es la economía popular. Y van a ver cómo disminuye la pobreza en Colombia, ya las estadísticas, solo porque las familias de los soldados de Colombia y policías patrulleros
hombres y mujeres reciben un salario vital. Y esto es un mensaje para la justicia en Colombia. La Constitución da la orden de que Colombia tenga salario vital, orden constitucional, delegada al Congreso en ley, pero han pasado 36 años y el Congreso no ni ha estudiado. Se han presentado proyectos, sí, pero ahí la Constitución dice progresiva, ahí nos metieron la trampa a los ladinos. Progresivamente se cumplirán los derechos fundamentales de los colombianos. Progresivamente, en lenguaje neoliberal ladino, significa nunca, porque cambian la palabra por marginalmente. Entonces pasarán los siglos, como dice el himno realista de Bogotá, y nunca habrán derechos fundamentales para el pueblo. Y por eso yo digo que hay que hacer el poder constituyente, porque montados en esa palabreja que sí existe, la justicia de Colombia no ayuda a garantizar los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. Y entonces, si no hay derechos fundamentales de la sociedad, lo que hay business de los más ricos echando a los pobres a la muerte y de sus tierras a punta de sangre y fuego. Y esa es la violencia de Colombia ahora. Luego, la violencia de Colombia cesa cuando el pueblo tenga derechos fundamentales, garantizados. Y hoy podemos, y son mis reformas, votadas por el pueblo, pero refundidos por magistrados ladinos y por congresistas pagos. Y si eso pasa, pues le toca al pueblo mandar. Y debe construirse desde ya los instrumentos que permiten, de acuerdo a la ley y la Constitución, convocar el poder constituyente. Y yo no seré presidente porque cumplí mi palabra, siempre hay que cumplir la palabra. Pero de pronto sí soy constituyente. Y no haré nada para reelegirme, sino para que se quite la palabreja estúpida de progresivamente, porque los derechos humanos fundamentales son ya por derecho. Y ese poder constituyente tiene que garantizarlos, porque no quiso el Congreso. Y si el Congreso no quiere por vendido, y no hablo de todos los congresistas, pues es el pueblo, punto. Y el pueblo ordena la casa. Constituye, no es constituido, constituye a los constituidos. Y por eso los constituidos, incluido el presidente, no mandan al pueblo. El pueblo manda cuando es poder constituyente. Y ya dejo ahí, pero son las tareas por venir. Y ustedes entonces hoy tienen salario vital. Y eso es orden de la Constitución para todo y toda colombiana que reciba un salario. Y ni más ni menos lo que significa eso, y ahí hice los cálculos con el ministro de Transporte, de Trabajo, es que es el mínimo necesario para que la canasta familiar, no individual, pueda comer lo suficiente. Canasta mínima familiar. Entonces, cuando cualquier periodista o ricachón de Colombia, que son los que le pagan salario a la mayor parte de los periodistas, salen a decir, o magistrado alguno, que no debe haber ese salario vital, sino el mismo mínimo de siempre, lo que está diciendo ni más ni menos es que no existe el derecho para que una familia colombiana no pueda comer lo mínimo suficiente para vivir. Es decir, que el salario mínimo marcaría el que media humanidad en Colombia esté con hambre.
Bárbaros de la muerte los que dicen eso. Porque si a una familia se le quita lo mínimo para comer, empezando por los niños, y ustedes saben, y niñas, el cerebro no funciona lo suficiente. Lo primero que empieza a morir es el cerebro, porque el cuerpo se va comiendo la masa muscular, ósea y orgánica para suplir la falta de alimentos que vienen de afuera o de las energías siderales, no sé. Y entonces esos niños jamás tendrán el nivel de inteligencia de los que sí comen. Jamás. Es irreversible en la edad en donde se cría y se constituye el cuerpo humano, incluido el cerebro. Y entonces, ¿a qué bruto o bruta, tengo que decirle, se le ocurre que de acuerdo a la actual Constitución no puede tener derecho una familia a comer lo mínimo para sostenerse? Brutos, asesinos, los que digan eso. Y el pueblo tendrá todo el derecho de rebelarse ante una tiranía que lo condena al hambre. Porque eso no es democracia, ni es Constitución del 91, es pura tiranía homicida. Y ya varias veces los homicidas han gobernado a Colombia y generan genocidios. Y me tocó decirle al alcalde Galán que su hermano comete una torpeza enorme cuando dice que en Gaza no hubo genocidio, porque a su padre lo mataron los genocidas que después de su muerte hundieron con 200.000 muertos a Colombia. En Colombia hubo un genocidio, aún lo hay. Y un hijo del mártir Galán no puede decir que no hay genocidio. Atroz aberración de la historia humana. En Gaza hubo un genocidio y hay un genocida que se llama Netanyahu, no digo el Estado de Israel. Con muchos he sido amigo y revolucionario juntos. Genocida. Y los que apoyan a los genocidas son cómplices del genocidio. Y yo no apoyo genocidios. Hasta mi muerte no apoyo genocidios. Y entonces, bueno, esas serán las conversaciones con Trump entre dos civilizaciones, y espero de ahí que salga un pacto por la vida. ¿Y qué nos junta los sajones de los colombianos romanos? Negros, árabes, todos resistentes y ancestros de hace 60.000 años de América. Toda, no habían fronteras en ese entonces, por eso circulaba la gente libremente. Y debe volver a circular libremente la gente en América. No necesita permiso en una tierra en la cual vive desde hace 60.000 años. Y todos tenemos ancestros, y unos más recientes y otros más lejanos, pero todo colombiano tiene en su sangre 130 pueblos del mundo descubiertos por la ciencia. Por eso Colombia está en lo que es geográficamente. Cuarto país en atraer magnéticamente las especies nómadas de la tierra, animales, y en atraer los animales pensantes que somos nosotros. Y por eso tenemos en nuestro gen 130 pueblos diferentes. Y por eso es que quieren nuestros datos informáticos, porque somos una riqueza humana, así no lo creamos, natural y humana, y esa es nuestra riqueza. Y por eso tenemos la moneda más valorizada del mundo frente al dólar. ¿Quieren hacer inversiones? No compren dólares, compren pesos y oro mejor. Si el Banco de la República no hubiera seguido la estúpida idea de algún economista joven alucinado por matemáticas, no hubiera vendido el oro jamás, como el último Banco de la República de Duque. ¡Qué estupidez! Solo hagan las cuentas. ¿Cuánto oro vendiste barato y cuánto vale hoy?
Y los señores dueños, que son dos de los fondos privados de pensiones, que dicen y se jactan que por una tasa de interés extranjero hecha sobre papel y números algorítmicos, hicieron el menor negocio. ¿A quién se le ocurre sacar el ahorro nacional, que es la única fuente de financiación? Si uno saca el ahorro nacional, se financia con deuda. Y por eso estamos así. Y deuda con una tasa de interés cara, porque el Banco de la República mantiene codiciosamente y al servicio de los más codiciosos de Colombia una tasa de interés real. Y debe acabarla. Eso solo hace desplazar el dinero del pueblo a los especuladores más ricos del mundo y de Colombia. Estupidez humana. Lo digo con claridad, porque si el Banco de la República comprara el oro de Colombia, como antes lo hacía, el oro no se lo robaban las mafias, y hoy se lo roban 70 toneladas de oro al año, y va a parar a Estados Unidos, y con eso se hacen los grandes edificios y condominios de los Estados Unidos, incluidas las Torres Trump. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si el ahorro quedara en las bodegas del Banco de la República y comprara el oro de Colombia, hoy no habría trabajadores en edad de pensionarse sin pensión. Porque el oro sólido, hermoso y material real hubiera alcanzado para sostener todo un sistema pensional universal y público y no unos business montados en billetes de plástico en el mundo. Bueno, y no sigo por ahí tampoco, porque ya dije que iba a acabar. Entonces, lo que pasa es que a veces me callan porque en la prensa no salgo sino para decir insultos sobre mí. Y entonces en estos momentos me toca hablar y responder brutalidades. No es que tenga siempre la razón, sino que yo estudié economía científica, aún en mi universidad, y no cháchara de negociantes. Decía Aristóteles, crematística, que es lo que hoy se enseña en economía y practican los estados, y por eso estamos en la ruina. Fiscal, no real, porque la economía real tiene dos fuentes científicamente comprobadas y el COVID lo demostró en todo el mundo. Por eso es ciencia. La fuente de la riqueza es, 1, la naturaleza, 2, la fuerza viva del trabajo presente. Mata la naturaleza y mata el trabajo vivo presente por trabajo muerto pasado, que es lo que hace el capital, con una energía que mata, que es el petróleo. Por eso le llamo la economía fósil. Se sustenta de lo que fue vivo hace millones de años, pero hoy es muerto. Y entonces es una sociedad impulsada por una energía de muertos. ¿Qué creen que va a resultar de eso? Tema de Trump. Y entonces tenemos que tener energía limpia. Y el Hospital San Juan de Dios debe moverse con energía limpia. Porque es energía de la vida. Es una economía de la vida. Y del trabajo vivo presente, y ustedes son trabajo vivo presentes. Y entonces si uno mata el trabajo vivo presente, está matando la riqueza. Y si uno acaba la naturaleza, está matando la riqueza. Y el COVID-19 lo demostró con 1 millón de muertos en todo el mundo, porque paralizó mundialmente la fuerza de trabajo y de una se acabó la riqueza. Y los billeticos de plástico y los números en algoritmos se desplomaron. Y se paralizó el capitalismo 2 años y la riqueza cesó. Todavía estamos pagando las cuentas. Y entonces esto es la ciencia. Y por eso, si queremos tener viva y rica un sistema de salud en Colombia, tiene que sustentarse sobre el oro,
sobre la pureza del aire y sobre el trabajo vivo de la fuerza de la salud. No hay más. Y tontos los que se llevaron el dinero a ponerlo en plástico fuera del país, en negocios de los dueños de los fondos privados, que no sabemos cuáles negocios. Y tonto el que acabó con las reservas de oro del Banco de la República, que debe, poder constituyente, volver a comprar el oro de Colombia. Y se nos acaba media guerra de paso. Y nos volvemos ricos, de verdad. Por eso, cuando conservamos la naturaleza y la fuerza de trabajo viva, que tenemos mucha en Colombia, muchísima, somos poder mundial en la naturaleza y en la fuerza viva del trabajo de Colombia. Por eso el peso está más valorizado que el dólar en el mundo. No es porque hicimos una jugadita, es porque nosotros tenemos mucha naturaleza y mucha fuerza de trabajo viva, y esa es nuestra verdadera riqueza, y no la hemos dejado destruir ni matar. Y por eso somos ricos de verdad. Y por eso la prensa se sorprende. ¿Y por qué entonces crece Colombia y se vuelve rica si el petro está acabando con la economía? No, estoy acabando con los billeticos de plástico, los algoritmos, y estoy construyendo riqueza de verdad. Entre más trabaje la gente, más riqueza hay. Y lo que hemos hecho es subir la tasa de ocupación de Colombia. Por eso, como nunca antes en la historia. Y esa es la variable fundamental en economía, el trabajo vivo. Y si crece el trabajo vivo en Colombia de cualquier forma jurídica, crece la riqueza de Colombia y del mundo. Y eso pasa reflejado en nuestro peso colombiano, que es más negocio tener pesos que dólares. Y más negocios tener oro que dólares. Y entonces nosotros tenemos oro y riqueza natural como casi ningún país, y en la fuerza de trabajo viva como casi ningún país, porque hay 130 pueblos en nuestra sangre, y por eso quieren nuestros datos algunos privados, y el Congreso no reacciona, porque esa nube que llaman digital debe ser soberana, ni de chinos, ni de gringos, ni de europeos, del Estado de Colombia. Y eso se llama nube soberana. Y los gringos deben perder cuidado si es que lo que les importa es que los datos no los tengan los chinos. Nosotros nunca vamos a entregarle los datos a los chinos. Y estamos a punto de que sea realidad. Nunca he podido en estos 3 años el primer centro de Megadata Center de capacidad computacional capaz de producir inteligencia artificial en Santa Marta, y es 100% público. Espero que lo logre. Casi nadie quiere que lo haga y la prensa no habla de eso. Y sería el salto más grande en tecnología de la historia de Colombia. Y en el Caribe, no en Bogotá, por la cercanía de la fibra óptica que llegas por el mar. Y ahora sí, dejo ahí. Entonces, gracias a ustedes, no me tienen que agradecer nada, es su derecho incumplido que nosotros hemos vuelto a restablecer. Todo trabajador de Colombia, hombre o mujer de cualquier calificación, tiene derecho a tener un salario vital al menos por su trabajo. Lo demás se llama sobreexplotación, no explotación, sino sobreexplotación y esclavitud. Porque el dueño de la fuerza de trabajo se roba el trabajo ajeno, es el primer gran robo que se hace. Y de ahí surge la ganancia.
Porque si solamente hay dos fuentes de riqueza, no es de la máquina de donde sale la ganancia, propiedad del empresario, sino del trabajador y trabajadora, que es la fuente de la riqueza. Luego la ganancia sale del trabajo, y únicamente del trabajo vivo, no de la máquina, ni de la instalación, ni nada, ni las materias primas, ni nada de eso, que solo transfieren su propio valor pasado al valor de la mercancía. Y el único que transfiere más valor, plus valor, y por tanto explotación, porque no se lo pagan, es la gente que trabaja. Más calificada si sabe más, menos calificada si sabe menos. Por eso el único criterio de productividad real en cualquier sociedad es el intelecto general de la sociedad, no la riqueza del empresario. Y el intelecto general de la sociedad es el cerebro junto. Y ahí seremos hermanos. Y ahí saltaremos de este planeta a las estrellas. Solamente ahí, cuando los cerebros humanos sean libres, hombres o mujeres, y cuando se junten, porque somos manada, y lo único que nos tiene vivos aquí en este planeta y dominantes es que nos ayudamos, incluso para llevarle la comida a la cría en las cavernas. Y ahí en las cavernas hicimos el arte después de trabajar. Y yo lo que vi de la gente con la que dormí, 3 parejas en la misma pieza, una paraguaya, una ecuatoriana y una colombiana, en Queens, fue esclavitud. En Queens. Yo llegué, pues los hombres van a llegar aquí a hacerle el amor a las mujeres, ¿y yo qué voy a hacer? Pero lo que vi fue que llegaban quejándose toda la noche, y las mujeres acariciándolos a ver si les calmaba el dolor. Y ahí entendí muchas cosas de la sociedad, porque se dopan. Jóvenes medio destruidos ya en su cuerpo, clandestinos como solemos ser, y con medio cuerpo, porque uno se había caído en una pila de plomo allá haciendo pinturas y otro de un andamio, porque los colombianos que van a Estados Unidos van como esclavos, y las colombianas, y se les pierde el sueño americano y no saben que es mejor vivir en su país. Y siempre será mejor vivir en Cuba que en Miami, así se tenga muchos dólares, porque no hay vida ni arte. Y siempre será mejor vivir en Colombia que en Estados Unidos. Por eso pido que vengan rápido, porque allá se encuentran dólares de plástico, pero no encuentran el amor y se les destruye el cuerpo. Y aquí sí que hay mucho amor y no se destruye el cuerpo, sino cuando lo matan. Y entonces es mejor vivir en Colombia que en Estados Unidos. ¿Qué hacen allá? Los están tratando como esclavos y como perros, cazándolos en las calles. A ellas y a ellos. Corren por las calles tratando de que no los cojan, y separan a los niños de los padres, y los niños son cogidos. Y es una aberración humana, porque nosotros estamos aquí hace 60,000 años y tenemos todo el derecho de cruzar las fronteras, libres, no solo el capital y las máquinas, sino los seres humanos. Tenemos el derecho genuino en América, porque estamos aquí antes que nadie. Hace 30,000 años hicimos arte, aquí está pintado en Chiribiquete, y tuvimos aquí en Colombia los primeros territorios libres de América, antes que Haití, antes que Washington, antes que Bolívar. Los primeros en liberar territorios fueron los negros, que se quitaban las cadenas y se autoemancipaban
Y por eso jamás podemos enfundar la espada emancipadora o seremos esclavos entre nosotros mismos. Y aquí liberamos la salud pública. Por eso Félix León Martínez Martín, firme, compañero. Paso de vencedores, oficiales de Bolívar, paso al frente. Ad astram. Realice el pago a los médicos internos de Colombia, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, ADRES, señor Félix León Martínez Martín, transferencia directa a la cuenta de las y los estudiantes internos de Colombia, salario vital. Puede usted ejercer su derecho ahora. Gracias, muy amables señor a presidente. todos y a todas. Muchas gracias. Para mí, señor presidente, es un placer atender estas órdenes porque, entre otras cosas, soy médico, me formé en San Juan de Dios y fui interno y sé el valor que tiene este estipendio mensual que van a recibir los 8.000 internos que trabajan turnos corridos en los hospitales de Colombia. Acabo de dar la orden y se han girado ya 14.658 millones a 6.500 internos. Falta que algunas universidades pasen la relación para el pago correspondiente, lo que deben hacer todos los meses. Gracias todo esto a la reforma laboral que impulsó el señor presidente y que aprobó el Congreso de la República. Quedamos pendientes de la reforma de la salud, pero seguimos en ello. Como romanos. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.